Estimados docentes, tengan todos ustedes muy buenas y cordiales tardes. Es un gusto poderme conectar, en este caso de manera asincrónica, con cada uno de ustedes. Mi nombre es Rafael Trucíos y soy el coordinador de carreras de la Facultad de Negocios aquí en la Universidad Privada del Norte. Pues bien, ¿qué es lo que nos une el día de hoy? Pues vamos a desarrollar un pequeño taller con el objetivo de conocer o identificar algunos tips o algunas recomendaciones para poder tener una videoconferencia efectiva. Y para ello hemos preparado una presentación que luego también la vamos a compartir para que puedan poner en ejecución, para que puedan poner en práctica lo aprendido el día de hoy. En ese sentido, la agenda planificada para esta oportunidad involucra 4 puntos o 4 aspectos. En primer lugar, hablaremos de qué hace a una videoconferencia que sea mala. Y sí, yo creo que suena un poquito feo decir de que una videoconferencia sea mala, pero muy a mi pesar, muchas veces esa es la calificación o en su defecto, ese es el adjetivo que utilizan los estudiantes cuando responden a la encuesta de satisfacción académica. Por otro lado, vamos a conocer o vamos a conversar en realidad cómo es nuestro estudiante de CAT. Para casi terminar, hablaremos de los pilares de una videoconferencia efectiva y hablaremos también del semáforo de la videoconferencia. Así como cuando manejamos nuestros carritos tenemos luz roja, luz ámbar y luz verde, pues algo muy similar vamos a hacer con nuestras videoconferencias. Así que vamos a comenzar. Dado que el día de hoy no nos acompaña ningún docente, vamos a omitir en esta oportunidad el uso del Mentimeter y vamos a entrar de lleno a las situaciones que encontramos en una videoconferencia. Como punto de partida, es algo que en realidad yo creo que ya todos los docentes no lo hacen, pero también es muy importante mencionarlo. Iniciar una sesión de clase con la cámara apagada. Si ya de por sí la virtualidad quizás nos distancia un poquito de la interacción o de la relación que tengamos con nuestros estudiantes, el tener una videoconferencia en la cual solamente se vea un icono, ¿verdad? O solamente se escuche la voz del expositor, pues en definitiva no va a agregar mucho valor. Y reitero, el contenido de esta diapositiva es el resultado del feedback que han entregado los estudiantes en el ciclo anterior como resultado de la encuesta de satisfacción académica. Por otro lado, súper importante es no empezar tarde por esperar. Por ejemplo, yo les comento un poco. Eran las 6 del día de hoy, tal como se había planificado esta capacitación. Y a las 6:01 decidí empezar, ¿no? Y le hice saber a la responsable del programa de formación, de capacitación, de que se tenía que empezar a la hora. Algo muy similar es lo que sucede en nuestros salones de clase. Muchas veces la sesión empieza a 7:30 y solamente hay 3 estudiantes conectados. ¿Y qué es lo que dice el docente? Vamos a esperar 10 minutos a que se conecten los demás. En realidad es una práctica bastante común y no voy a negar que en algún momento, inclusive yo también lo he hecho, pero analicemos un poquito. Si nosotros empezamos, ya no, tomando como ejemplo la capacitación del día de hoy, si nosotros empezamos a las 6:10 y no a las 6 de la tarde, ¿qué es lo que va a pasar con los estudiantes que se conectaron en la hora correcta? Es decir, que llegaron a tiempo. Estos estudiantes que sí fueron puntuales van a decir, oye, entonces por las puras estoy siendo puntual, porque al final de cuentas, yo por llegar temprano salí más rápido de mi trabajo, me conecté a mi computadora, esto, lo otro, aquello, y los que llegaron tarde los esperaron. Entonces, tenemos que, así, suágate, ¿sí? Tenemos que romper este criterio de esperar a los que se demoran. Por el contrario, debemos de felicitar y debemos de fomentar de que siempre la clase empiece a la hora determinada. Más aún, porque si empezamos tarde,
¿qué es lo que va a suceder? La grabación va a tener una menor duración de lo esperado. Entonces, si tu grabación debe durar 180 minutos o 90 minutos, de repente por querer esperar 20 minutos a los que llegaron tarde, el estudiante que no se conecta de forma sincrónica, sino que ve las grabaciones, va a decir, oye, pero esta clase no ha durado 180, solamente ha durado 160 o 150. ¿Se dan cuenta? Entonces, mucho ojo ahí porque podríamos resquebrajar la percepción por la percepción de beneficio de nuestros estudiantes. Entonces, si la clase está programada para las 7:30 de la noche, yo 7:20 ya debo de ir encendiendo mi computadora, 7:25 ya estoy dentro del Class for Teams y 7:30 en punto inicio mi sesión con la cantidad de estudiantes que estén conectados. Si es uno, será clase personalizada. Si son 10, en buena hora. Y si son 30, pues mucho mejor. Pero sí, seamos muy respetuosos del tiempo y de las horas de nuestros estudiantes. Esto va acompañado también de lo siguiente. Si la clase acaba a 10:40 o acaba a las 9 de la noche, es por algo. Recordemos que tenemos el diseño de experiencia de aprendizaje, donde se puede mostrar toda la ruta metodológica de cada uno de los puntos que vamos a tocar sesión a sesión. Entonces, si empiezas tarde, por ejemplo, empiezas 7:50 en lugar de 7:30, y en lugar de cerrar la sesión 10:40, la cierras 10:10, ya son 50 minutos menos que el estudiante está recibiendo la prestación del servicio educativo. Entonces, bajo esa premisa, sinceramente, mucho ojo, ¿ok? Mucho cuidado con ello. Punto número 3, la contaminación visual. Miren, al final de cuentas, no importa dónde es que se desarrolle tu videoconferencia, ¿ok? Pero sí es importante que utilices un fondo de pantalla. Es exactamente el mismo fondo que estoy utilizando yo. ¿Cómo está, profesora Rocío? Qué gusto saludarla. ¿Qué tal? Bienvenida. Entonces, el objetivo el objetivo de este fondo de pantalla es evitar de que se muestren elementos distractores para el estudiante. ¿Ok? Punto número 4. Las diapositivas llenas de texto. Si ya de por sí esta es una recomendación para los estudiantes, entonces obviamente de que esta recomendación también es válida, también es aplicable para los docentes. Una diapositiva con mucho texto te va a obligar a hacer algo que quizás no lo quieras hacer, y es leer las diapositivas. Mientras más texto tenga, vas a sentir ese deseo o esa necesidad de leer los contenidos. Y la idea es de que el soporte visual, que son las diapositivas, se convierta en un recurso que nos permita aterrizar las ideas, que nos permita aterrizar cada uno de los conceptos sin saturar este rectángulo que estamos visualizando. Por ejemplo, yo en este momento estoy hablando de las situaciones que se dan en una videoconferencia y tengo la cámara del docente apagada, empezar tarde por esperar, la contaminación visual, las diapositivas llenas de texto, la nula o baja participación, pero la explicación de cada uno de estos ítems, yo lo estoy explicando. ¿Se dan cuenta? Entonces, no existe la necesidad de saturar esta diapositiva con textos en letra Arial número 10 o número 12 para explicar cada uno de esos puntos. Las diapositivas tienen que ser una herramienta de apoyo. Otra razón por la cual una videoconferencia puede perder valor es cuando se da una nula o baja participación. Es decir, el docente se conecta y lo que hace es empezar a hablar, a hablar y a hablar y no repregunta a los estudiantes, no les consulta si es que han entendido o no hace preguntas autodirigidas. ¿Se dan cuenta? Entonces, como es un monólogo, pues no vamos a negar de que se va a volver aburrido y no queremos que las sesiones de clase de nuestras clases sean aburridas, ¿verdad? Y por último, el ruido externo distractor.
¿Qué cosa es el ruido externo distractor? Es cualquier ruido, ¿ok? Cualquier sonido que distraiga tanto a los estudiantes como al docente. Por consecuencia, trata de dictar tus sesiones de clase en un espacio. Vamos a esperar al profesor Hayes. Ahí está. ¿Cómo está, profesor Seituke? Qué gusto. Muy buenas tardes. Entonces, continuando, vamos a encontrar o buscar, perdón, un espacio donde exista la mayor tranquilidad posible, ¿sí? Tratemos de trabajar o dictar nuestras clases sin ningún elemento distractor. Está de más decir de que no vas a dictar la sesión de clase con tu televisor encendido, ¿verdad? Porque ese ruido se filtra y quizás tú puedas estar acostumbrado a trabajar y conversar con ruidos, pero no los estudiantes. Y recordemos que nuestro foco está centrado en la experiencia de cada uno de nuestros alumnos. Entonces, sí, nosotros empezamos con el desarrollo del diseño de la sesión de clase, pero el estudiante escucha música, escucha el televisor encendido, escucha que hay TikToks a la derecha o izquierda, donde está el espacio de trabajo supuestamente del docente, no se va a concentrar y por consecuencia va a perder el camino, como se dice, de poder seguir la secuencia de una sesión. ¿Ok? Ahora. Pensemos en algo. ¿Cómo es nuestro estudiante? Es decir, ¿quién es el que está detrás de la videoconferencia? Detrás de la videoconferencia no está tu coordinador académico, no está el director del programa. El que está detrás de la videoconferencia es el estudiante. Y aquí hay que hacer una reflexión muy importante porque más allá de que sea un estudiante que está conectado para recibir los contenidos del curso, tiene muchas características que deben de preocuparnos. Por ejemplo, este estudiante llega a clase después de qué? Después de una jornada larga de trabajo. Una jornada larga de trabajo en la cual de repente ha tenido problemas, complicaciones, se ha peleado con el jefe, se ha peleado con sus padres, se ha peleado con la novia, o está pensando en que falta algo, o qué es lo que va a hacer mañana porque el proveedor de servicios nos falló. Y entonces, este estudiante llega a clase con una presión emocional realmente bastante fuerte. Entonces, si nosotros empezamos con un monólogo, pues lo vamos a terminar por aburrir mucho más, ¿verdad? Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Una segunda característica que tiene nuestro estudiante de CAT es de que este participante lo que busca es crecer profesionalmente. Este crecer profesionalmente, más allá del título que vaya a obtener, está vinculado, ¿ya? Está ligado directamente a qué es lo que espera el estudiante cuando termine su carrera universitaria. Un ascenso, una promoción, tener desarrolladas más habilidades o competencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este estudiante tiene ya una perspectiva, ¿no? Entonces, a partir de eso es que nosotros debemos de construir una sesión de clase que sea lo suficientemente motivadora. Y sobre este punto, yo creo que cada uno de nosotros sabe cuáles son nuestros puntos más fuertes, los que más dominamos, y también aquellas cositas que todavía están en oportunidades de mejora. Y a lo que quiero llegar con esto es de que todas esas habilidades o competencias que nosotros tengamos, tenemos que explotarlas o desarrollarlas al máximo con el objetivo, ¿verdad? Con la finalidad de que nuestra sesión de clase sea pues simplemente espectacular. Tercera característica, el estudiante necesita saber que no está solo. ¿Cómo está, profesor Carlos? ¿Cómo está, profesora Susan? ¿Cómo está, profesor Daniel? Muy, muy buenas tardes. El estudiante necesita saber que no está solo. Y esto no lo digo yo. He tenido la oportunidad, inclusive con el director del programa, en conocer a muchísimos estudiantes en nuestros viajes que hemos hecho a Piura, a Ica, a Iquitos, a Arequipa, a Cusco. Y una de las cosas que más se repiten cuando tengo la oportunidad de conversar face to face con los chicos es que no
quieren que los dejen solos. Y claro, para eso también tenemos ya todo un plan o todo un despliegue con los tutores para que puedan darle este acompañamiento a los estudiantes. Pero también recordemos de que el estudiante necesita conversar contigo. Y si el estudiante ve una grabación de la videoconferencia, ya no tiene esa chance de conversar contigo como lo estoy haciendo ahorita yo con ustedes, ¿verdad? Entonces, seamos muy cuidadosos, ¿ok? Seamos muy cuidadosos en poder responder cada una de las consultas que se encuentren en el foro de debates o en el servicio de mensajería interna. Eso en definitiva va a agregar mucho valor al diseño de tu clase porque vas a ver el estudiante de que no está solito, y quizás sí, es verdad, no se puede conectar el día como hoy, miércoles a las 7:30 de la noche, pero lo hará mañana temprano, seguro, o mañana en la noche. Entonces va a hacer las consultas pertinentes para poder tener claros cada uno de los temas, independiente, claro está, de que el estudiante después vea la grabación. Recordemos que este estudiante está expuesto a muchas distracciones. Está quizás mirando la cámara, como lo estoy haciendo yo en este preciso momento con ustedes. ¿Cómo está, profesor Berrospi? Muy buenas tardes. ¿Ya? Y de pronto, el celular, ¿no? Y empiezan las notificaciones, de repente es la esposa, de repente es el hijo, la hija que le está escribiendo. Entonces, seamos transparentes, es muy fácil distraerse. Si miren, si para nosotros que estamos concentrados en poder explicar nuestra diapositiva, nos podemos distraer con el gatito, con el perrito, con el sonido de la televisión, de la radio, lo que fuese. Imagínense que el estudiante que viene con esa presión o con esa carga, con ese cansancio, no se vaya a distraer, ¿no? Muy poco probable, la verdad, ¿no? Ya, muy bien. ¿Qué más tenemos? Este estudiante tiene más de una responsabilidad. Desconozco cómo es que ustedes llevaron su carrera universitaria, ¿ya? Pero quizás en algún momento nuestros padres, ¿qué es lo que, no es lo que nos, qué es lo que nos decían? De que nuestra única responsabilidad era estudiar, ¿no? Y en realidad es lo mismo que yo le digo a mis hijos, ¿no? Su única responsabilidad es asistir a clase y estudiar. Pero este perfil de estudiante, su única responsabilidad no es estudiar, es trabajar, ver por la esposa, ver por los hijos, ver por el papá. Entonces, tiene que estar pendiente de muchas cosas a la vez. Entonces, si nosotros desarrollamos una videoconferencia que sea cansada, que sea aburrida, en la cual no exista motivación, pues ¿qué es lo que va a hacer el estudiante? Se va a preocupar en responder los mensajes que tiene en el teléfono, se va a preocupar de hacer las llamadas de coordinación con el proveedor para que mañana le abastezcan de lo que necesita en la oficina. Y obviamente que cuando intente retomar el hilo al desarrollo de la sesión de clase, va a decir, uy, pucha, ¿y en qué me quedé, no? ¿En qué momento hablaron de esto? Entonces, tenemos que fomentar mucho esta interacción, esta participación y motivación con los estudiantes. Y por último, y no menos importante, por el mismo hecho de que tiene muchas responsabilidades, este estudiante también tiene poco tiempo disponible. Es por esa razón que el único horario que le calza, vamos a decirlo así, para que pueda llevar sus clases es de lunes a viernes de 7:30 de la noche a 10:40. Él no puede llevar sus cursos como lo hacíamos nosotros en la universidad a las 10 de la mañana, ¿no? O a las 7 de la mañana. No puede hacer eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, el tiempo de conexión que tiene el estudiante realmente es muy, pero muy valioso, ¿sí? Entonces, como se dice, cada minuto cuenta dentro del desarrollo de esta videoconferencia, ¿sí? Pues bien, entonces, frente a todo este escenario, es momento de hablar o compartir, en todo caso, cómo mejoramos aún más nuestras clases.
¿no? Y ojo con la pregunta, porque yo estoy convencido, y estoy seguro, porque al menos en el caso de la Facultad de Negocios yo lo he hecho, ¿ya? Y mis pares coordinadores también, hemos ingresado a las sesiones del profesor Berrospi, del profesor Seituque, ¿no es cierto? Entonces, hemos visto los contenidos. Y en la gran mayoría de casos hemos felicitado al profesor, hemos felicitado al docente porque abarca una ruta metodológica ordenada, fomenta la participación, hace uso de inteligencia artificial, utiliza material audiovisual para poder reforzar sus contenidos, trabaja con los casos de estudio. Para los que me conocen, recordarán cómo yo estaba atrás de cada uno de ustedes, ¿no? La experiencia wow, ahí está pues. Y eso al final de cuentas, todo eso suma. ¿Y dónde se ven los resultados? En la ESA, ¿no? En la encuesta de satisfacción académica. Entonces, volviendo aquí a nuestro tema central. ¿Cómo mejoramos aún más nuestras clases? Y para ello he considerado 5 factores o 5 variables que nos van a ayudar a mejorar un poco más. Una preparación previa, la imagen del expositor, el tono o la entonación de voz, la dinámica que se utilice en la clase y la interacción o participación por parte del estudiante. Así que lo que vamos a hacer ahora es tocar cada uno de estos 5 elementos, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la preparación previa, ¿a qué hacemos referencia? Si mi clase empieza 7:30 de la noche, antes de que empiece mi clase, antes de que haya marcado siquiera mi asistencia, tengo que tener la certeza de que mi micrófono está funcionando bien. Tengo que tener la certeza de que mi cámara está funcionando correctamente. Y lo más importante, que es vital, de que mi conexión a Internet es la adecuada. ¿Se dan cuenta? A manera de recomendación, si vas a dictar tu clase, ten únicamente los recursos que vas a utilizar. Recordemos lo que mencionamos hace un momento. Existe una alta probabilidad de que tengamos elementos de distracción. Entonces, en la medida que nosotros vayamos cerrando esas pestañas o alejando cualquier elemento distractor, pues en definitiva va a ser mucho mejor, no solo para mí como docente, sino para los estudiantes que están prestando atención a todos los conocimientos que ustedes están compartiendo. ¿Ya? Siempre ingresemos minutos antes. Si mi clase es 7:30, estemos ahí 7:25 para que podamos recibir a los estudiantes en la hora indicada y lo más importante, empezar puntual. Voy a hacer énfasis en este punto de aquí, dado que al principio solamente nos acompañaba la profesora Rocío, ¿ya? Pero es muy importante, estimados docentes, de que el inicio de la sesión de clase se dé en la hora donde realmente se indica el horario. Si mi clase empieza a 9:10, empiezo 9:10, no 9:20 o 9:25 para esperar a los demás, porque lo que estamos haciendo ahí es fomentar en realidad de que los estudiantes que se conectan tarde tengan esa certeza, el profesor me va a esperar. Entonces, si ya me esperó 15 minutos, ¿qué le costaría esperarme 20? ¿No? Y si me esperó 20, bueno, pues que sean 23 minutos, ¿no? 3 minutos más, 3 minutos menos, no va a cambiar la cosa. Pero sí cambia, pues, muchachos. Sí cambia porque si la clase estaba planificada de 9:10 a 10:40 y ahora empezó 9:35 y acaba 10:30, o sea, solamente se da una hora de clase y no los 90 minutos inicialmente planificados. Entonces, siempre debemos de cumplir con la propuesta académica que el programa CAT fomenta. Que la sesión dura o 180 minutos o 90 minutos o dependiendo de la naturaleza de cada una de las asignaturas. Y por último, tengamos siempre un plan B. ¿Qué pasa si justo en ese momento a tu computadora le sale la famosa pantalla azul? Se colgó la computadora, no responde, le entró virus, qué sé yo.
¿Qué podrías hacer? Podrías conectarte desde tu tablet, podrías conectarte desde tu celular, de repente se cayó el internet, se fue la luz, se me ocurre. Bueno, son casos ya extremos, ¿no? Se fue la luz, ya no funciona el router, ¿no? Ya no funciona el módem, podemos compartir datos desde nuestro celular, se me ocurre. Pero sí, sería interminable, ¿no? Hacer una lista de todos estos posibles acontecimientos, pero la recomendación, claro está, es que siempre, siempre tengamos un plan B para las cosas, ¿no? Y eso involucra a la preparación previa. Luego tenemos el siguiente punto o el siguiente momento, que es la imagen del expositor, ¿no? Por ejemplo, mírenme ahorita, ¿y qué pasaría si yo apago este aro de luz? Miren cómo se ve mi rostro. Ya no se ve tan iluminado. Y son 6:30 de la tarde. 6:40 ya se va a ver todo oscuro, ¿no? Entonces, seamos muy cautelosos, seamos muy cuidadosos con ello, porque todo eso, si no ves a la persona que se está hablando, te vas a distraer con facilidad. Busca un espacio donde tengas una buena iluminación. Ten un fondo limpio ordenado, más recomendado es utilizar las plantillas que tenemos y siempre mira a la cámara de la misma forma que lo estoy haciendo yo cuando desarrolles tus contenidos de clase, ¿ya? Sí, sí es muy importante que acomodemos la cámara de la computadora o la cámara externa, si es que lo estás utilizando, de modo que se vea tu rostro y parte de tu cuerpo. Me ha pasado muchas veces situaciones en las que veo las grabaciones y así como me ven un poquito ahí, ¿no? A la justa se ven mis lentes, ¿no? Y así el profesor dicta la clase. No se habrá dado cuenta, pues, ¿no? Y sí, no siempre nos percatamos de ello. Pero ¿qué es lo que sucede? De que el estudiante va a decir, oye, ¿y a quién le estoy hablando? Le estoy hablando a la frente del profesor Rafa Trujillo, ¿no? Se dan cuenta. Entonces, todas esas cositas suman, ¿no? Todas esas cositas eh, ayudan a mejorar la comunicación o la interacción con nuestros estudiantes. Por otro lado, y ya orientado en función a la entonación, hablemos claro, ¿no? No corramos, porque si corremos vamos a aburrir al estudiante y lo que más va a pasar es que le vamos a dar sueño. Es la verdad. Cuando vayamos a tocar ciertos temas, es importante inhalar y exhalar para poder hacer una pausa. Tampoco no estamos cantando rap o hip hop para ir de corrido, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso. La entonación cumple un rol protagónico muy importante en la medida que tú necesites reforzar ciertos puntos. Por ejemplo, en este momento yo estoy hablando con un tono de voz moderado, ¿no? Estandarizado, pero también podría decir, y como última recomendación, silencia el micrófono cuando no estés participando. Entonces, en ese momento la entonación, ¡pic!, ¿no? Subió. ¿Y qué es lo que generó en el estudiante? Esa atención, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos que se puede distraer con suma facilidad. Entonces, vamos con el tono, con la entonación o el tono adecuado de voz. Característica número 4. Y esto nos dicen los estudiantes. Queremos que las sesiones sean más dinámicas. Pero cuando nos dicen los estudiantes que quieren sesiones más dinámicas, finalmente yo no termino de entender a qué se refieren, pues, ¿no? Cuando me dicen, quiero una sesión más dinámica, pero yo digo, y caramba, ¿y a qué se referirán, pues, ¿no? ¿Qué es lo que estarán diciendo? ¿O a qué se estarán refiriendo? ¿No? Entonces, hicimos un focus group, ¿ya? En el cual sí les preguntamos a los estudiantes qué es lo que esperaban cuando decíamos una sesión dinámica. ¿Y qué es lo que nos dijeron? Lo que tenemos aquí en la diapositiva, de que el profesor converse con los estudiantes. ¿Y tú qué opinas, no? ¿Y tú qué harías en ese sentido? ¿Cómo actuarías frente a esta situación? Pregunta. Si nosotros seguimos hablando y hablando y hablando, estudiante Ramírez, ¿no? O señorita Fernández, ¿no? Señorita Rodríguez.
¿Y usted en alguna oportunidad ha tenido una situación similar? ¿Qué hizo usted? Compártanos con sus compañeros. Entonces, el estudiante en ese momento como que cambia de rol, ¿no? Y empieza a tener un rol más protagónico en el cual sus compañeros ya lo identifican o le identifican. Fomentemos siempre la interacción, ¿ya? Fomentemos siempre cómo los estudiantes no solamente van a conversar con nosotros en nuestro rol docente, sino de que interactúen con sus compañeros. Ya, salvo los cursos de primeros ciclos, ¿no? Salvo los cursos de primeros ciclos, las demás asignaturas tienen en su gran mayoría trabajos grupales. ¿Y cómo van a trabajar en grupo si no se conocen? ¿No? ¿Cómo van a trabajar en grupo si no conversan entre ellos? ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tener ahí especial cuidado. Y por último, las herramientas de gamificación, que ahí sí yo felicito a todos los docentes porque siempre veo que ustedes utilizan el Mentimeter, el Kahoot, el Quizzes, el Edpuzzle. Siempre utilizan una herramienta al cierre de la sesión que permita validar el aprendizaje. Y eso es muy importante porque cuando acaba la sesión, el estudiante va a reflexionar y decir, y caramba, ¿y qué he aprendido el día de hoy, no? ¿Qué me llevo el día de hoy, no? ¿Para qué me conecté? Si es que lo queremos ver de una forma un poco más, más directa, ¿no? ¿Cómo está, profesor Andrei? Muy buenas tardes. ¿Ya? Muy bien. Y como último punto, la participación. Hay estudiantes que no son de hablar mucho, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer frente a ese escenario? ¿Cómo está, profesora Lisbeth? Muy buenas tardes, qué gusto que nos esté acompañando. ¿Cómo podemos hacer en ese caso? Que escriban en el chat, ¿verdad? Entonces, preguntamos por medio del chat. O podemos hacer una encuesta rapidita, ¿no? Y podemos ir preguntando, ¿qué opinan acerca de esto? ¿Qué hacemos con esto, aquello? Pim, pam, pum. Tu plataforma tiene para reaccionar con emojis. Utilicemos los recursos, todos los recursos que tengamos. Ya hace unos minutos hemos conversado, ¿no? El uso del Edpuzzle, ¿no? El Mentimeter, el Quizzes, el Kahoot. Algo que agrega mucho valor a nuestras sesiones de clase es el uso de casuística. La casuística es muy bien percibida por los estudiantes y si ustedes recuerdan, en ciclos anteriores hemos trabajado mucho con las experiencias wow de casos de estudio. Y eso ha sido un golazo porque se ve reflejado en los resultados de la encuesta de satisfacción académica, ¿no? O, por ejemplo, podríamos interactuar, ¿no? Diciendo, levanten la mano quienes han tenido, han vivido, han sentido, han hecho, ¿no? Se han enfrentado a una situación problemática de ese tipo, ¿no? Levanten la mano quienes en su trabajo les pasa tal o cual cosa. Entonces, cuando ya levantan tres, cuatro personas, imaginemos, ¿no? Y de repente la profesora Lisbeth y el profesor Berrospi levantan la mano. Entonces yo digo, oye, Lisbeth, y cuéntame, ¿y qué pasó? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo solucionaste? Cosas así. Entonces, mientras más participación generes, pues más interacción y más confianza van a tener los estudiantes de poder conversar contigo, ¿no? Que dice acá, estoy transcribiendo. Ah, perfecto, Daniel. Perfecto, muy bien. Ya, listo. Y finalmente, hemos elaborado un semáforo vinculado con las videoconferencias. Es decir, son las pautas o las recomendaciones para que sí o sí salgas ganador, como se dice, en cada una de tus sesiones de clase. En realidad es una recopilación de los puntos que hemos tratado hace unos minutos, ¿no? Y bueno, eso ¿qué es lo que qué es lo que nos va a ayudar? Pues a mejorar nuestra sesión de clase, ¿no? Miren a la cámara, así como lo estoy haciendo yo. Miren a la cámara, conversen, interactúen con los estudiantes, ¿no? Usen ejemplos o usen casos de preferencia que sean reales. Incluso el ciclo pasado trabajamos con un piloto de casos peruanos, ¿no? Eso también ayuda bastante, ¿ya? Ah, eso sí.
midan bien su tiempo, eso es esencial, ¿no? Midan bien su tiempo. Si la clase acaba a las 9 tiene que estar cerrada con quizzes, con Mentimeter, con Kahoot, con lo que fuera. Porque recordemos que si nuestra clase acaba a las 9, lo más probable es que a las 9:10 el estudiante empiece otro curso. Y no sería justo, ¿verdad? No sería justo de que el estudiante entre tarde al otro curso por haberse quedado contigo más tiempo de lo esperado, ¿no? Muy bien. En luz ámbar, algo así como que hay que estar pendiente, ¿no? Hay que ver qué hacemos, qué podemos mejorar, ¿ya? Si estás leyendo las diapositivas, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Por qué? Porque el leer las diapositivas se va a volver algo monótono y el estudiante se va a dar cuenta de que lo que tú le estás diciendo es exactamente lo mismo que dice en cada una de las diapositivas, ¿no? No hables demasiado, interactúa con el estudiante, pregúntale qué opina, qué hizo, cómo le fue el fin de semana, cómo empieza su semana de trabajo, ¿no? Evitemos la monotonía. Y como les mencioné hace un ratito, evitemos de verdad tener así, pim, 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 tantas ventanas abiertas. Más que por el estudiante, por ustedes, porque si tienen un montón de ventanas abiertas se van a distraer. Y es fácil distraerse, ¿sí o no? Es complicado realmente pasar por ese tipo de situaciones. Y por último, en el semáforo, en la luz roja, ahí sí alerta, y eso sí tenemos que cambiarlo de inmediato, un audio deficiente. Y ahí sí, más allá de lo que nosotros podamos hacer, en una nomás el estudiante dice, profesor, se escucha entrecortado. Profesor, repita, no se escucha bien, ¿no? Entonces, por eso hay que tener un plan de contingencia, ¿no? Yo a manera de experiencia, anécdota más que experiencia, yo recuerdo los inicios de la pandemia, ¿ya? Y pasé a dictar clases de forma remota, ¿ya? Y yo dictaba mis clases y en ese tiempo usábamos el Blackboard Ultra, no sé si ustedes se acordarán, ¿ya? Y mi Blackboard Ultra tenía una o dos rayitas nomás de las 8 o 6 que tenía el medidor de conectividad. Y yo decía, pero rayos, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿por qué? ¿No? Y resulta, y resulta que mis hijos estaban con el PlayStation, con el Fortnite, por ejemplo, ¿no? Y se consumía todo el ancho de banda. O estaban en el Disney Plus, en el Amazon Prime, entonces seamos cuidadosos con ello. Ahora, en la actualidad, yo creo que ya no hay problemas como los que tuvimos al inicio de la pandemia, porque el ancho de banda en definitiva ahora es mucho más potente, ¿no? Pero igual, ¿no? Seamos cautelosos porque puede ser un tema muy bonito, puede ser un tema muy interesante, pero con un audio deficiente, perdón, se pierde todo el encanto. Evitemos trabajar con cámaras a contraluz. ¿A qué me refiero? De que la luz venga de aquí atrás. ¿Por qué? Porque si la luz viene de atrás, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a ver así, oscuro. ¿Ya? Entonces, no es propio o no es característico pues, de una buena videoconferencia, ¿no? Evitar tener interrupciones y yo sé que muchas veces dictamos desde nuestra casa, pero tengamos un espacio, ya sea si tu casa tiene un escritorio o en tu dormitorio, ¿no? Pero yo lo recuerdo muy bien, ¿ya? Y yo dictaba clases, se me ocurre 12:30 del día, 1 de la tarde, ¿no? Y de pronto se escuchaba, Rafito, Rafito, el almuerzo, ¿vas a bajar o te subo? Oigan, y era una cosa de todos los días. Yo le decía a la mamá de mis hijos, por favor, estoy en clase, cuando termine ya yo veré pertinente si bajar o no, ¿no? Pero era un tema, y es parte de la costumbre, pues, ¿no? Pero si nos damos cuenta, todo eso resquebraja, querramos o no, resquebraja la percepción de valor o beneficio de los estudiantes. Y por último, el improvisar, perdón, la sesión. No hay cosa, sinceramente, no hay cosa más terrible que el estudiante
se dé cuenta y diga, hoy caramba, este profesor no se ha preparado, ¿no? ¿Y cómo se da cuenta que no se ha preparado? Porque tartamudea, porque empieza a leer las diapositivas, porque se demora en explicar los ejemplos, ¿no? Entonces, yo no he percibido eso, al menos en el caso de la Facultad de Negocios, yo no he percibido ello, ¿ya? Quizás hay aquí algunos docentes de mi facultad, por ejemplo, que yo recuerdo por nombre, ¿no? El profesor Seituque, mi gran amiga Lisbeth, el profesor Berrospi, mi amigo, ¿no? Y las sesiones que yo he revisado de ellos, impecables, impecables realmente, y se evidencia claramente de que el docente sabe, conoce, domina su tema y, por consecuencia, como se suele decir en el argot criollo, el docente tiene cancha, pues, ¿no? Entonces sabe cómo desenvolverse dentro de una sesión de clase. Y bueno, eso, mis estimados docentes, era lo que yo quería compartir con ustedes. Por medio de Jacqueline Saldaña, yo les voy a compartir esta diapositiva, ¿ya? Y sobre todo, pues, para los profesores que se conectaron un poquito después, que sé que vienen del trabajo, están con una u otra responsabilidad, más allá de la grabación, que es corta, ¿de cuánto es? Es de 45 minutos. Sí les voy a compartir esta PPT para que lo puedan revisar con calma y con tranquilidad. Lo que sí me gustaría es escucharlos a ustedes en el sentido de saber si tienen alguna duda, alguna consulta o en su defecto también alguna observación o alguna situación problemática que hayan tenido que enfrentar y quizás con la ayuda de cada uno de nosotros, ¿no? Con la ayuda de la profesora Rocío, con la ayuda del profesor Daniel, con la ayuda de la profesora Carmen, podamos ponernos de acuerdo en solucionar una situación en particular, ¿no? No, por favor, Lisbeth, encantado, encantado que nos estés acompañando el día de hoy. A ver, mis estimados docentes, dudas, consultas, por favor, comentarios, observaciones. ¿Alguna vez, mientras por ahí, si alguien se anima a escribir algo o a decir algo, alguna vez yo leí eh, de que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión? Y esa primera impresión, regálame 30 segundos, Andrei, y esa primera impresión justo es en esta semana, donde vamos a recibir inclusive a muchos estudiantes nuevos. A los estudiantes que ya conocemos en ciclos anteriores, pues bacán, pues no, buenísimo. Pero hay muchos estudiantes nuevos que quizás tienen dudas, están confundidos, no conocen cómo funciona la plataforma, entre otros. Así que es el momento ideal para que nosotros nos podamos lucir frente a cada uno de ellos. Andrei, ¿cómo estás, mi hermano? Qué gusto poderte saludar y qué bueno que nos estés acompañando. ¿Qué tal? Gracias, Rafa. Buenas noches con todos. Algo muy puntual, brevemente. Y, bueno, quizás se ha tocado mucho este tema, pero lo que adolecemos en las clases y a veces la participación y de repente para mejorar la experiencia del alumno, siempre va en el tema de la asistencia, ¿no? Y de repente, ¿qué nos puedes sugerir como para de repente que asistan más estudiantes o que traten de conectarse en la conferencia en vivo, ¿no? Digamos que Ajá. tengo 20 estudiantes y normalmente se conectan 5 6, ¿no? Yo he intentado decirles, ustedes ya conocen a los demás, les muestro la lista, díganles que se conecten, ¿no? Pero, digamos, ahora que estamos arrancando un nuevo ciclo, Sí. con lo que has visto, con la experiencia, ¿qué nos puedes sugerir para pedir que se conecten más, ¿no? Solo Excelente, eso. excelente, Andrei. Ahí yo puedo rescatar dos cosas, Andrei, o bueno, para todos en realidad, dos cosas que es lo que hemos visto de cara al cierre de ciclo con un focus group que vimos con los estudiantes, ¿ya? Y algo que funciona y funciona bastante bien son las experiencias wow, ¿ya? Pero para ello, nosotros tenemos que transmitir al estudiante en primer lugar, independiente del anuncio que se hace en Blackboard, tenemos que transmitir al estudiante qué es lo que va a pasar. Entonces, yo le puedo decir, la próxima semana tenemos un invitado de México que nos va a hablar acerca de, entonces ya les creamos o les despertamos la expectativa, ¿no? Y en el caso de estudio, como mencionábamos también hace un rato, ya no trabajamos con la casuística de forma general,
¿no? Sino que tenemos como punto clave el desarrollo de casos de estudio peruanos, con empresas peruanas, con situaciones locales que permitan que el estudiante desarrolle ese nexo, pues, desarrolle ese vínculo de afinidad con el tema que se va a desarrollar como caso de estudio o por la ponencia que podría recibir, más aún si va a recibir una constancia de participación. Al menos esas dos estrategias han funcionado bastante bien y claro, por parte de academia, por parte de todo el equipo, estamos buscando o estamos identificando qué otras actividades podríamos desarrollar para poder fomentar una mayor interacción. Yo creo que el principal reto que tenemos en nuestro programa es la participación de los estudiantes. Pero si nosotros desde el primer día de clase nos enganchamos con ellos y como se suele decir, hacemos que se enamoren de nuestro curso, ellos mismos van a tener esas ganitas, ¿no? Esa motivación. Uy, hoy día me toca con el profesor Berrospi. Esta clase de cadena de suministro no me la pierdo por nada, ¿no? Algo así, ¿no? Hoy me toca con la profesora Susan Méndez. Pucha, que la profesora es lo máximo, ella explica bien bacán, no me puedo perder esa sesión. Entonces, vamos de cierta manera fomentando y vamos motivando a los estudiantes para que desarrollen estos vínculos con cada uno de sus docentes y obviamente, ¿no? También con cada asignatura o con cada curso. ¿Tendremos por ahí alguna consulta adicional? Gracias, Rafa, por la respuesta. Para servirte, Andrei. Hola Rafito, buenas noches a todos los ¿Cómo colegas. estás? Bien, Rafito, qué gusto escucharte, verte después de iniciar esto de los módulos. Algo, mira, te comento lo que me ha pasado y parece, yo siempre estoy, ¿no? Con esta expectativa de que a veces los alumnos al inicio se conectan, ¿no? La primera, la Ajá. segunda semana se conectan con todos pilas y es como que la audiencia baja, ¿no? Y es como un poco, uy, Es ¿qué común, sí. hicimos, no? ¿Qué hice mal, no? ¿Por qué no se conectan? O ya solamente se conectan los fieles, 5, 10, ¿no? Y parece que algo, porque hoy día, bueno, en estas semanas, de estas 2 primeras clases que he tenido, el lunes y el martes, he Sí. iniciado con una actividad, o sea, los he pasado directo a casos prácticos, preguntas, o sea, hemos estado ahí, dale y dale y dale, y miren, lo personal, hasta a mí me ha gustado la clase, bastante interacción. Yo creo que voy a continuar con eso, a ver si me sigue funcionando, porque ¿Ya? es cada clase, por ejemplo, estamos hablando de un tema, hacemos las preguntas, ¿no? Para ver si han entendido, se hace la retroalimentación y los chicos siguen pilas, dale y dale Sí, por el chat, por el audio. La mayoría son muy pocos los que activan el micrófono, es verdad. pero muy bien, ¿ah? Me ha gustado bastante. Hay chicos que ya les he enseñado anteriormente y Eso que ayuda ahora han bastante. vuelto a ser también mi Sí. delegado y eso me ha ayudado bastante en un curso que tengo. Así que aplicando estas nuevas metodologías, a ver qué tal me va en este módulo. Buenísimo, 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 Lisbeth. Y justo, gracias por tu observación. Algo que yo también he identificado funciona es crear una expectativa para la próxima semana. Por ejemplo, yo ayer tuve clase de marketing y mañana tengo otra vez con el mismo salón, con el mismo grupo, la clase de marketing. Entonces, ¿qué les dije? El jueves vamos a formar grupos, vamos a designar a nuestro delegado y les voy a instalar una IA dentro de su plataforma Blackboard. O sea, hemos tenido 3 promesas ahí. Entonces, ya el estudiante que se conectó en la primera sesión ya está con la expectativa, ¿no? ¿Con quién voy a formar grupo? Porque incluso yo les he dicho, si no se conocen, no se preocupen, que yo les voy a dar una manito, yo les voy a ayudar para que puedan formar sus equipos. Entonces, ya sienten de alguna manera ese alivio, pues, ¿no? Ese alivio de que no sé con quién voy a formar equipo, ¿no? Y yo quisiera ser delegado, porque hay dos, por ejemplo, en mi curso de marketing hay 2 personas que quieren ser delegados, ¿no? Entonces, todo eso hace de que tengan ese bichito de curiosidad, ¿no? De poder
conectarse en la semana siguiente o en la sesión siguiente. Muy bien, Lisbeth. Muchas gracias. Bien, colegas. Yo sé que muchos de ustedes, inclusive en breves minutos, también van a empezar sus clases. Así que les agradezco por su tiempo, les agradezco por su participación. Y tal como les he mencionado, yo voy a compartir las diapositivas que he utilizado el día de hoy y obviamente también la grabación respectiva. Cuídense mucho, mis queridos profesores, que les vaya muy bien. A los que recién empiezan clases el día de hoy, el mayor de los éxitos. Y nada, que les vaya de maravilla, ¿sí? Que tengan una bonita noche y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias, buenas noches, Rafa. Nos vemos amigos. Que les vaya bonito. Gracias.